Buenas noches a todos ustedes. Reciban un saludo cordial del profesor Reimer Basilio, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Colegas, en nuestro horario habitual trabajamos hoy la subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares disciplinares y a nosotros puntuales acá para poder dar inicio a nuestra jornada de esta noche. Darle la más cordial bienvenida también, por supuesto, a la profesora Jessica Gallardo, para quien voy a pedir fuertes palmas virtuales. Profesora Jessica, buenas noches. ¿Puede empezar, por favor? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están todas? Bienvenidas. Vamos a compartir el material de hoy. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Hola, ¿sí me escuchan? A ver, un ratito. Sí, Miss. Sí, se ve, profesora. Yo no lo veo. Y ahora sí. Estaba descompaginado, no sé cómo se puede decir, desconfigurado y no podía ver bien. Muy bien, espero que estén todas bien, espero que estemos todas bien de salud para que podamos continuar estudiando, repasando, puliendo todos los contenidos disciplinares, sobre todo de nuestra especialidad, ¿no? Que vayamos dominando cada vez más, que vayamos también absorbiendo las dudas, ¿no? Sé que hay dudas, a veces nunca se queden con la duda, siempre pregunten, compartan, discutan. En la discusión hay mucho aprendizaje. Eh, a veces hasta tenemos miedo o vergüenza de preguntar y si lo que digo está mal y si está mal, qué bueno que, o de repente no está mal, pero es mi percepción, ¿no? Pero qué bueno que podamos plantear estas ideas, ¿no? En un espacio colegiado como este, donde todos podemos opinar, ¿no? Qué bueno que podamos escucharnos también. Entonces, esa es la idea de compartir estos espacios de aprendizaje. Y justo el área que vamos a analizar el día de hoy es un área que compete a espacios comunicativos, ¿no? Así como los adultos nos gusta ser escuchados, así como el adulto cuando va a un nuevo trabajo, eh, eh, tal vez tiene algunas expectativas, ¿no? Y cómo logra satisfacer estas expectativas a través del diálogo, de la apertura al diálogo, ¿no? Así también los niños, cuando van a un espacio educativo, que en este caso es el jardín de inicial, buscan ser escuchados y buscan también compartir sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Entonces vamos a ir analizando esta área y vamos a ir viendo si realmente a través de nuestras intervenciones y de nuestro rol, el rol de docentes que asumimos, promovemos realmente estas competencias comunicativas, ¿no? Nosotros me parece que ya hemos visto esta imagen, la hemos visto en cuando hemos analizado el área de comunicación para el primer ciclo, ¿verdad? Y ahí vemos a la maestra dando la bienvenida al pequeño, ¿no? A propósito, ustedes también han dado la bienvenida en estos días, han recibido a sus niños y vemos cómo la maestra se presenta de una manera tan escueta, ¿no? Pero vemos al pequeñito, él está emocionado en su primer día, ¿no? Mira con tanta atención, abre bien los ojos, se ha puesto el mandil, ha llevado la lonchera, ¿no? Y entonces podríamos decir que los niños toman en serio realmente estas interacciones, ¿no? Em, para el niño realmente lo que él hace es importante. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar, para pensar, la maestra o el adulto cuidador del niño también piensa
que lo que hace el niño es importante? Eso es algo que debemos nosotros plantearnos, ¿no? Y reflexionar frente a eso, porque a veces minimizamos las acciones de los chicos. Entonces, ¿cómo generamos sinergia? ¿Cómo generamos empatía? ¿Cómo nos ponemos en la piel de nuestros niños cuando la comunicación realmente es frontal, cuando escuchamos lo que él nos dice, cuando nos ponemos en su lugar, cuando entendemos lo que es importante para ellos? Entonces ahí generamos sinergia, generamos un match, ¿no? Como se diría en coaching. Ah, Además, generamos una conexión. ¿cómo estás chiquito? Dice, Colega, apaga su audio. Ya apagué. Colega, apaga su audio, no deja de escuchar. Ya apagué el audio, maestra. Ya está. Muy bien, entonces, esto que les menciono es, digamos, como una parte introductoria que nos ayuda a comprender desde una mirada de niño realmente estas experiencias, estas situaciones por las que los chicos transitan y que a veces el adulto no las ve con ojos de niño, las ve con ojos de adulto, ¿no? Y que realmente pues son experiencias serias, ¿no? Para el niño. Por ejemplo, que el niño cuente una experiencia y que la plasme en blanco y negro en una hoja a través de un dibujo que para nosotros puede no tener una forma definida, ¿no? Para nosotros tal vez es algo, bueno, lo hizo y punto, ¿no? Pero para él realmente tiene un contenido importante. Ana María Zurieta, una maestra que a nivel nacional se ha convertido en una consultora importante en el aspecto educativo a nivel inicial, porque ella escribió un libro también que decía, su libro se llamaba Juego, luego existo, ¿no? Ella manifestaba la importancia justamente de poder comprender a nuestros niños desde el aspecto lúdico, ¿no? Cómo nosotros nos conectamos con el niño desde el aspecto lúdico, cómo respetamos sus intereses, sus ritmos de aprendizaje, ¿no? Cómo generamos esa empatía. Y definitivamente la forma en la que generamos esa empatía para Ana María Zurieta era desde el juego, ¿no? Es desde el juego. Por eso es que su enfoque, su pedagogía, todo lo que ella aplica es desde el juego. Y hay muchos adultos que, por ejemplo, dicen, pero los niños en inicial solo juegan. O si tú eres maestra de inicial, entonces estás todo el día jugando. Recuerden que nosotros aprovechamos esta actividad innata propia de la arquitectura infantil, de su propio cuerpo, de su biología, de su equipamiento. Usamos esta actividad innata para generar aprendizajes, ¿no? Nosotros no jugamos por jugar, sino más bien dentro de ese juego hay una intención de aprendizaje. Y toda esta intención de aprendizaje no podría ser comprendida si no es desde un aspecto comunicativo. Vamos a observar un videíto de 5 minutos donde hay una maestra que genera un espacio de comunicación con sus niños. Ya vamos a observar cómo se comunica, qué hacen los niños, qué signos de comunicación utiliza, cómo los niños generan una conexión con la maestra, ¿no? ¿Solo responden o también hay iniciativa de los niños para este proceso comunicativo? ¿Qué hacen para comunicarse? Ya, entonces, por favor, atentos porque vamos a compartir con ustedes este videíto.
Atentas, por favor, y anoten todo esto que yo les he dicho, observando qué hace la maestra y cómo se comunica con los niños. ¿Qué competencias va desarrollando en ese proceso comunicativo? ¿Qué códigos lingüísticos usa? Finalmente, si los niños en ese espacio van fortaleciendo las competencias, ¿ya? En el año 12 todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. Muchas gracias. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno que están bien en el día de hoy. Vamos a hacer la oración. Vamos las manitos. Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a juntar. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te pedimos que nos cuide y nos proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar cantando nuestra canción de las... Necesito que me ayuden. ¿Me van a ayudar? Vamos. ¿Dónde está nuestra mamá? Sentadita en el sofá. Sentadita en el sofá. A mí me gusta el café, pero no lo tomaré. Pero no lo tomaré. En la escuela yo aprendí que la I se escribe así, con un puntito ahí, con un puntito ahí. El caballo se cayó, y un fracaso que se dio, y un fracaso que se dio. En el cielo está Jesús, en el cielo está Jesús, las 5 vocales, A, E, I, O, U. Muy bien, el aplauso de la lluvia para ustedes. Vamos, 1, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. ¿Comenzamos con qué? El calendario. ¿Qué día es hoy? Bien. Hoy es lunes. ¿Qué día fue? Si hoy es lunes, ¿qué día fue ayer? Domingo. ¿Y qué día será mañana? Martes. Muy bien. Y si ayer estábamos a 5, ¿qué número sigue después del 5? Entonces vamos a leer la fecha. Hoy estamos a lunes 5 del mes de del año. Desde. Wow, dile Miranda, en febrero que celebramos. El mes de qué? El mes de nuestra patria. Muy bien, más adelante vamos a hablar sobre la patria. Mi papá me va a celebrar mi cumpleaños. Continuamos con la asistencia. Voy a poner los nombres ahí y deben de venir a buscarlo. Las niñas primero. Vamos a buscar su nombre y a ponerlo donde van. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerlo donde van. Se pueden volver a sentar. Muy bien, Brianny. Ahora continuamos. Siéntense las niñas, por favor. Ahora continúan los...
se sientan. Gracias. Muy bien. Continuamos con los meses. ¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses. Muy bien. Hemos podido observar ahí una maestra en una situación de aprendizaje, ¿verdad? Una maestra en una situación de aprendizaje. A ver, ¿qué hemos podido analizar? ¿Qué hemos podido analizar de lo que hemos podido observar en esta maestra? ¿De qué manera se comunica con los niños? Ay, no me permite pantalla completa, no sé por qué. Ya, un ratitito. No se le escucha a mí. Doctora, no se le escucha. Dijo un momento. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Hola. profesor. Sí, se puede ver lo que comparto, ¿verdad? Estábamos doctora. observando el video de la maestra. A ver, preguntas. ¿Cómo se comunica esta maestra con sus niños? ¿Cómo se comunica? Cuando les está Mediante preguntando, buenas cantos. noches, maestra, cuando les está preguntando qué día estamos hoy, está también que los motivando, lo está haciendo motivación, preguntando, por ejemplo, la A empieza ya la E y los niños van respondiendo. Ahí se está comunicando con los niños, la docente. Ya, está usando una forma de comunicación oral. ¿Qué tipo de comunicación es? Es netamente una comunicación informativa, ¿no? Ella pregunta y hay una respuesta automática de los niños, ¿sí? ¿Qué más hemos observado? A ver, ¿qué más? Doctora, participa, buenas noches con todo. Bueno, en la clase hemos observado que la maestra está motivando a los niños, ¿no? Que en sus aprendizajes va a conocer los tiempos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué día es hoy y qué día es el día de mañana, ¿no? Prácticamente está conociendo los tiempos ahí. ¿Me dejo entender, magister? Doctora, perdón. Sí, la profesora les hace preguntas acerca del tiempo, ¿no? Ya, lo que vamos a analizar el fondo, ¿ya? No a describir lo que hace la profesora, sino vamos a analizar el fondo, la comunicación, ¿no? Recuerden que la competencia el área de comunicación busca desarrollar competencias, ¿sí? ¿Habrá alguna competencia que ustedes hayan observado que obviamente esa competencia no se desarrolla en un momento, pero la maestra busca que se vaya logrando de manera progresiva esa competencia? ¿Alguna competencia de comunicación? Se comunica oralmente. Muy bien, se comunica oralmente. Solamente para informar o para pedir una información de parte de los niños de manera automática, ¿no? Los niños es como si ya estuvieran programados para responder, ¿sí? Porque ella les pregunta cómo están hoy día, incluso hace una oración, y la oración, ¿quién la hace? ¿Qué hacen los niños en la oración? ¿Han visto qué hacen los niños en la oración?
Repiten lo que dice la maestra. Repiten lo que dice la maestra. Entonces, la comunicación oral, ¿con qué tiene que ver? ¿Solamente con que sea unidireccional o qué buscamos a través de la comunicación oral de nuestros niños, ¿no? Repetición, respuesta automática, La expresión también. expresión. Entonces, esa parte no lo hemos visto en la maestra, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos opinar? Aquí están escribiendo en el chat que los niños se desenvuelvan sola. Dice, está excluyendo las 5 áreas. ¿Incluyendo o excluyendo? Anita. ¿Incluyendo o excluyendo? Doctora, incluyendo. Incluyendo. A ver, ¿cómo incluye las 5 áreas? Anita, ¿cómo consideras que incluye las 5 áreas? Ahorita estamos analizando solo el área de comunicación, pero ¿tú cómo consideras que incluye las 5 áreas? ¿Vemos el área de ciencia? ¿Vemos el área de Sí, psicomotricidad? ¿Sí? doctora, ciencia ambiente y psicomotricidad. Uno, psicomotricidad es porque los niños al rezar, ¿no? Está en movimiento en esa parte. Ya. ¿Será al rezar los niños desarrollan la psicomotricidad? ¿Estás segura, Anita? A ver, vamos No es reflexionando un ahí. movimiento, Miss. En el momento en que canta la canción, profesora. En el momento en el que cantan la canción, ¿qué hacen? Es mis doctora, al momento de cantar, ahí se lleva eh, psicomotricidad, porque uno se mueve, ¿no? Para acá, sus manos, arriba, abajo, ¿no? Entonces, por lo cual es psicomotricidad, también se basa eso. Ya. ¿En qué momento desarrollan el área de ciencia y ambiente? Doctora, yo soy Deis Francisco Patti. Ah, ya, Estás ya, tú eres. confundiendo, Ya. pero yo le estoy respondiendo, doctora. Muy bien, Daisy, gracias. Entonces, Daisy nos dice el desarrollo de la psicomotricidad al momento de cantar. ¿Habrá el área de ciencia y ambiente ahí? No lo veo mucho, ¿no? Recuerden que ciencia y ambiente tiene que ver con la indagación, ¿no? No vemos que los niños indaguen, exploren, ¿no? En el área de Comentan. matemática, ¿sí? A ver, ¿quién está hablando? Adelante, maestra. Ajá, acá hay otro aporte, dice Grandes, Grandes debe ser el apellido, dice no se desarrolla la psicomotricidad, entiendo, cuando cantan desarrollan la expresión oral, de acuerdo contigo, ¿no? La psicomotricidad tiene que ver con el movimiento del cuerpo y su relación con el desarrollo de los hemisferios, ¿no? Con la lateralidad cruzada, hay todo un movimiento corporal que se conecta con el cerebro. No es solo mover las manos, hay algo más, hay una intención en el movimiento del cuerpo de los niños que hace que desarrollen aspectos de pensamiento, de coordinación, ¿no? Entonces, eso no se ve, ¿no? Más bien cuando cantan, solo estarían desarrollando la expresión oral y acompañan con algunos movimientos. Yo también estoy de acuerdo contigo. La parte de la matemática no la veo, no veo la matemática. En la parte de comunicación oral solo veo, como dije al inicio, repetición. La maestra dirige todo el espacio, ¿no? Dirige todo el diálogo. Incluso podría decir que también aquí necesitaríamos que los niños participen, si es para desarrollar la competencia de se comunica oralmente, desde su propia iniciativa. Vamos a regresar un poco hacia atrás y acordarnos del enfoque. ¿Qué dice el enfoque? El enfoque dice que el niño tiene que actuar con iniciativa propia, hasta en la expresión oral. Si él actúa con iniciativa propia y tiene autonomía,
también podría estar ligado al área de personal social, ¿verdad? Pero no lo hace solo. El niño responde a una comunicación de la maestra, ¿ya? Entonces, si regresamos al enfoque, recuerden, este espacio que yo veo que es un espacio en el cual la maestra desarrolla actividades permanentes, debería ser liderado por ¿quién? Bajo el enfoque que nosotros ya conocemos, el enfoque de un niño, sujeto de derecho, de acción y un ser social. ¿Por quién debería ser liderado este espacio o este diálogo, no? Por el ¿O cuál niño. sería el rol de las maestras? A ver, Por los adelante. niños. Por los niños, ¿no? La maestra hace tiempo dejó de ser el centro del aprendizaje. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía cómo era antes, ¿no? Bajo un enfoque tradicional, la maestra era la que lideraba todo. Ella hablaba y los niños solo respondían. Hoy día no buscamos un niño que solamente reaccione a lo que dice la maestra. Buscamos un niño que tenga iniciativa en el diálogo, en la interacción, en todo lo que haga, ¿no? Entonces, si tenemos un espacio o un momento en el que trabajamos, por ejemplo, aquí es un espacio que podría ser fácilmente una asamblea. Debe este espacio ser liderado por los niños. ¿Qué hace la maestra? ¿Cuál sería el rol de la maestra para que los niños participen de este espacio desarrollando la competencia de comunicación oral? Así es. Motivarlos. Motivarlos. ¿Qué más? ¿Cuál es el rol de la maestra? ¿Cuál es nuestro rol en ese espacio? Preguntarles. Muy bien, hacer preguntas poderosas, ¿no? A ver, María, ¿qué nos dice María ahora? Y María de repente, hoy día vamos a ver qué día estamos. María ya empieza a hablar, llama a sus compañeros, invita a que participen. Ahí recién podemos ver que la maestra promueve el logro de las competencias comunicativas, ¿verdad? Entonces, este es un momento para reflexionar. Me pareció interesante analizar el video. Después vamos a analizar otras situaciones, ¿no? Maestras en otras situaciones donde tal vez hay también algunos espacios de interacción. Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en las competencias y en el enfoque. El enfoque no nos dice comunicación unidireccional, donde la maestra pregunta y el niño responde. El enfoque nos dice niño sujeto de derecho, niño sujeto de acción y niño sujeto social, ¿no? Entonces, claramente se puede observar que hay una carencia en el dominio de las competencias, ¿no? ¿Por qué nosotros analizamos un caso? Porque eso nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica y transformarla. Esa es la intención. No criticamos a la persona. Lo que hacemos es revisar un caso, analizarlo, tomar si es que, o rescatar si es que en esa situación, en ese caso hay algo que suma a nuestro desempeño, lo tomamos. Y si vemos, observamos que no nos ayuda, entonces también lo tomamos como referencia para no practicarlo. Invitar a los niños, la docente guía, invita, pregunta, la docente es una preguntona, ¿no? Pregunta, hace muchas preguntas, de su cabeza ya va armando preguntas que promuevan que el niño participe, que hable, que invite a sus compañeros, ¿no? Que tenga iniciativa en el diálogo. No se olvide de compartir, no entiendo a qué se refiere. Igual esta información se les comparte también. Así es. Muy bien, entonces podemos reflexionar en torno a lo que hemos observado en esta maestra. Y recuerden, el centro del aprendizaje, ¿no? El centro del aprendizaje lo tiene el niño, no lo tiene la maestra, ¿no? Este es un enfoque que ya quedó atrás, es un enfoque tradicional. Hoy en día, los que hacen todo, los que hablan, los que agradecen a Dios desde una oración, los que se organizan en grupos, los que elaboran
propuestas de actividades, obviamente, siempre con la guía, con el apoyo de la maestra, son los niños. Los niños son los que tienen siempre que actuar con iniciativa propia, ¿no? Entonces, acá hemos visto de qué manera se comunicaba la maestra, unidireccional, había una comunicación unidireccional. La maestra pregunta, los niños contestan y al parecer, como contestan todos al unísono, parece que ya la maestra los ha instruido, ¿no? Es decir, ya hemos estado instruyendo cómo debemos responder. Eso también corresponde a un enfoque tradicional. Recuerden antes cómo era, ¿no? Nosotros armábamos incluso los mismos carteles y esos eran los que usábamos todo el año. Hoy día no, hoy día nuestra aula se va transformando. Al inicio de año puedo tener algunos carteles, después puedo ir incrementando algunos, dejando otros, depende también de las necesidades de aprendizaje que yo vea en mis niños, ¿no? Y entonces voy incorporando algunos, voy retirando otros, voy mejorando mis sectores, voy implementando otros según las necesidades de aprendizaje que yo observo en el aula. No es un aprendizaje estático, no se queda ahí, lo que pongo se queda de inicio a fin de año, no, yo lo voy mejorando, ¿no? Y desde su rol, desde este rol que hemos observado de la maestra, ¿cómo promueve el logro de las competencias comunicativas? Desde su rol, ¿no? Luego vamos a observar cada una de las competencias, pero nosotros tenemos principales, sería la expresión oral, ¿no? La producción de textos y la parte de la escritura. Producción y comprensión, ¿no? Y también tendríamos los lenguajes artísticos y finalmente cómo se expresa el niño en su lengua materna, ¿no? Como segunda lengua. Entonces, en la expresión oral, que ya hemos dicho que expresarse no es repetir lo que el adulto dice, sino más bien es crear un propio argumento, crear un discurso comunicativo, ¿no? Porque cuando el niño crea una frase, una idea, ¿no? En su mente se construye esa idea, ¿no? Eso no es automático. Por eso es que a veces cuando nosotros nos queremos expresar, nos demoramos un poco, porque en nuestra mente vamos combinando las palabras para poder expresar. Si yo ya sé lo que tengo que contestar, ¿creo en mi mente esas ideas? No, solo las repito. No hay competencia. La otra parte de escribir, que tiene que ver con la creación, tampoco me parece que ya estaban listos los nombres y solo los ponían, ¿no? Los números también estaban listos, ¿no? Incluso ella los mostraba y los niños solo lo colocaban. Entonces, habría que ver de qué manera se puede mejorar o podemos fortalecer las competencias comunicativas mirando este ejemplo de la maestra para que realmente éstas puedan ser logradas en todo el transcurso del año en el cual nosotros recibimos a nuestros niños y finalmente los entregamos ya habiendo logrado y desarrollado estas competencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos del enfoque comunicativo, hablamos de que este enfoque orienta el desarrollo de las competencias, pero miren lo que dice acá, a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, o sea, en espacios de interacción social, no solos, no un niño solo un niño, sino no ni un niño con niño o niño solo con maestra o el niño solo con sus padres. Un espacio social tiene diferentes formas de interacción, ¿no? Vamos a poder comunicarnos con diferentes personas, ¿ya? Y muchas veces esta interacción, también comunicativa, dentro de una práctica social, nos puede ayudar a conocer o a estar situados en contextos distintos o diferentes al nuestro. Por ejemplo, en un aula pueden haber niños de la costa, de la sierra y de la selva. Podemos, al interactuar, conocer sus costumbres,
de repente conocer sus propias tradiciones, su comida, en la parte del gerundio o cómo ellos se expresan también, ¿no? Y eso influye, alimenta y mejora el enfoque comunicativo, ¿no? Aprendemos no solamente desde la parte intercultural que tiene que ver con la competencia transversal, con el enfoque transversal, sino también estamos en un contexto diverso donde el niño aprende, dialoga, interactúa y se expresa oralmente, ¿no? Desde su propia necesidad. De repente, al preguntar al compañero, ¿no? Si en ese lugar donde vive comen lo mismo que acá, ¿no? Entonces, él arma sus propias ideas, ¿no? En su mente construye esas ideas, las va construyendo, las arma y luego las verbaliza. Eso es lo que queremos en los niños. También nos dice que es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros, ¿no? Y al comunicarse, comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, ¿no? O formato, o género discursivo, según sea el caso. Pero también con diferentes propósitos, ¿no? Y variados soportes. Podemos tener, por ejemplo, podemos usar impresos, cartillas, material audiovisual, digital. Ellos mismos pueden construir sus propios afiches, ¿no? Puede haber una combinación de texto con imágenes, ¿no? El orden lo determinarán ellos también y así vamos entonces acercándonos al desarrollo de este enfoque comunicativo. Y esto era lo que les decía, ¿no? De las competencias que tienen que estar en nuestra mente. La profesora ya tiene, por ejemplo, si voy a trabajar como área principal, el área de comunicación, yo ya tengo en mi mente mis competencias. No las voy a lograr en una clase, ni en dos, ni siquiera a veces en un bimestre, ¿no? La competencia es un saber complejo que se desarrolla de manera progresiva, pero yo voy incorporando desempeños de esta competencia en mis actividades. Al final, lo que voy a lograr es la competencia. Por ejemplo, si yo quiero que el niño se comunique oralmente en su lengua materna, diseñaré muchas oportunidades de aprendizaje para que los niños, ¿qué hagan? Conversen entre ellos, de repente cuenten algo acerca de un texto que leyeron, un cuento que les gustó mucho, hicieron lectura de imágenes y luego nos cuenten. Haré una asamblea para que ellos puedan manifestar de manera oral cómo les fue el día anterior, o si hubo un paseo, o si estuvieron de vacaciones, ¿no? Para que ellos armen en su mente un texto oral que después lo puedan verbalizar. Eso es lo que yo quiero. No quiero que repitan de manera automática. Quiero que construyan sus ideas, las que van a ser verbalizadas posteriormente. Que den su opinión, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros contamos el cuento y después les decimos, ¿y ustedes qué opinan? ¿No? Y escuchar al niño que él arme un discurso propio de él, entonces su mente se va entrenando para esto, ¿no? Porque cuando hay algo que no podemos hacer, ¿qué hacemos? Lo practicamos y lo entrenamos mucho. Si la maestra ve que para sus niños es difícil ordenar una idea, entonces trabaja más todavía, con mayor insistencia, este tipo de actividades que entrena la mente de los niños, ¿no? O de repente cambiar el final de un cuento, ¿no? O cómo cambiaríamos a los personajes, o si tú fueras parte del cuento. O de repente han visto también esa estrategia de tomar un objeto y empezar a contar algo acerca del objeto y lo pasamos y otro niño dice algo, como que avanza el cuento y vamos agregando, es bien gracioso. Y es difícil hasta para el adulto, pero los niños que no se quieren quedar van armando de manera oral su propio discurso
y lo van verbalizando, ¿no? Entonces, eso es importante comunicarlo para que se pueda desarrollar esta competencia. Y luego también lee diversos textos escritos en su lengua materna. Acá no dice que el niño repite, ¿no? Sino leer significa identificar estos signos, ¿no?, escritos, que para él pueden ser dibujos, y al identificarlos interpreta. Por ejemplo, si ve una tortuga en un cuento, dirá, ahí está la tortuga caminando, se va un poco lenta, ¿no? Y luego él va armando esta interpretación de las imágenes. Y eso es lo que nosotros buscamos en la lectura, ¿no? No buscamos que él repita o que aprenda de repente de manera literal lo que el adulto dice para que él solo lo repita, buscamos que lo interprete. Luego escribe diversos textos, ¿no? Y sabemos que la escritura no es una copia, o sea, escribir no es yo escribo acá arriba, Mateo, y luego tú copias Mateo abajo. O yo escribo Mateo con lápiz y tú le pasas con plumón. Eso no es escribir, porque escribir tiene que ver con ir incorporando en nuestra mente los códigos lingüísticos escritos, ¿no? Ir combinando esas letras, ¿no?, que al inicio tal vez no van a tener sentido, pero yo como ya me vinculo con un contexto textual que veo en la calle, que veo en mi casa, ¿no? Entonces los niños están en un contexto textual y se van vinculando poco a poco y van identificando algunas letras, ¿no? Y en su proceso de lectoescritura irán pasando de manera progresiva también. Ya lo dice Emilia Ferreiro, cómo empieza este proceso de lectoescritura, ¿no? Desde la función simbólica y luego cómo se va construyendo hasta llegar a una lectoescritura formal. Pero para que ellos transiten por este proceso, tienen necesariamente que conectarse con esos códigos que al inicio son incipientes, que a veces parece que no tuvieran forma o que no se parecen a una letra, pero tienen que transitar, no tienen que copiar, porque al copiar no hay una construcción, ¿no?, sino más bien es algo literal que no va a permitir que ellos posteriormente puedan arriesgarse a escribir, sino siempre van a querer copiar, ¿no? Entonces, escribe lo que, como tú puedas, no puedo. Tienes que hacerlo tú y él copia siempre. Entonces, creamos esto, este tipo de situaciones se crean y los chicos crean dependencia también, y después es mucho más difícil romper esos esquemas que ya se crearon y empezar de nuevo, ¿no? Y finalmente se comunica oralmente en lengua castellana como segunda lengua. Aquí recuerden que esta tercera competencia de escribir no es para 3 años o no está contemplado en el currículo nacional para 3 años, ¿no? Por eso es que trabajamos con niños de 4 y 5 años en esta competencia y empezando a descubrir esos códigos, ¿no?, escritos. Y para 5 años solamente funciona la competencia número 5, ¿sí? Muy bien, entonces ya teniendo esta idea más clara y general acerca de todo el área de comunicación, desde el análisis que hemos visto, ¿no?, de la maestra y la forma como se comunica, entendiendo que el enfoque comunicativo pasa por una práctica social del lenguaje, ¿no? Es decir, se tiene que usar la comunicación con sentido, ¿no? El niño tiene que entender que hay una utilidad en ese proceso comunicativo. La utilidad es que él construya sus propios discursos, que opine, que él mismo verbalice, ¿no?, que descubra los signos escritos, los códigos lingüísticos escritos, que poco a poco se vaya vinculando con ellos, que los descubra y que los vaya usando progresivamente hasta llegar a una lectoescritura formal. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, ya vamos a pasar a las casuísticas, maestras. Si hay alguna duda o alguna pregunta, las escucho. Si no hay,
ya pasamos directamente a las casuísticas. ¿Alguien prendió su audio? ¿Quiere preguntar algo? Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar a esta primera casuística. Dice, en la cuna ubicada en una población bilingüe quechua-castellano, ha sido matriculado Ricardo, de 18 meses. Su familia comparte con la docente que en su hogar se comunican en quechua y con sus vecinos se comunican en castellano y quechua. Sin embargo, los padres han pedido a la docente que le hable a Ricardo en castellano para ayudarlo a que aprenda a hablar. Considerando que la docente es bilingüe y que el niño se encuentra en una fase de adaptación a la institución educativa, ¿cuál de las alternativas es más pertinente que la docente utilice para responder a lo que requiere Ricardo en este contexto? A. Usar la lengua materna de Ricardo para atenderlo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación, para favorecer su confianza en las personas y en el nuevo contexto. B. Atender a Ricardo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación usando su lengua materna y castellano a fin de favorecer su comunicación en el nuevo contexto. C. Escuchar cómo se expresa Ricardo en momentos de cuidado, higiene y alimentación y si usa su lengua materna y responderle en castellano para favorecer un vínculo comunicativo y social en su nuevo contexto. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan pensar y luego vamos a regresar con la respuesta. 2 minutitos son 7:52, 7:54 retornamos. Hola.
Ya pueden colocar sus respuestas, maestras, adelante. Hay varias respuestas, B, C y A. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? A ver, vamos identificando la respuesta correcta. A ver, hay varias respuestas, maestras. Vamos a compartir nuestras ideas, por favor. ¿Quiénes pueden participar? Hay varias maestras que han marcado la B, un buen grupo la B, C también, A también. Hay pocas que han marcado la A también como respuesta. A ver, las escuchamos para poder finalmente dar la respuesta que corresponde. A ver, las escuchamos, maestras, adelante. En el orden que ustedes gusten, primero puede ser la A, la B o la C, o al revés, no hay problema. Edita, Mari, María, Patricia. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Para ustedes, ¿no? Primero para ustedes y luego ya podemos dar la respuesta que corresponde. Adelante, maestras, podemos dar nuestra respuesta. ¿Por qué la B? ¿Por qué la C? ¿Por qué han contestado por qué han colocado estas alternativas, ¿no? Ayuda mucho el que ustedes sustenten. Daisy, ya. A ver, ¿quiénes quieren participar? Pueden activar su audio o pueden escribir también al chat, no hay problema. Yo leo lo que ustedes colocan ahí. Sustentos de sus respuestas. ¿Por qué la C? ¿Por qué la B? ¿Por qué la A? A ver, si fuera la C, la respuesta dice, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál de las alternativas es más pertinente? Ay, disculpen. Es más pertinente que la docente utilice para responder, gracias, a lo que requiere Ricardo en este contexto. Si fuera la C, dice, escuchar cómo se expresa Ricardo en momentos de cuidado, higiene y alimentación. Y si usa su lengua materna, responderle en castellano para favorecer un vínculo comunicativo y social en el nuevo contexto. Si él nos habla en su lengua materna, yo le respondo en castellano. ¿Estará bien? ¿Puedo hacer eso? ¿Debo responder en otra lengua? ¿Por qué no? ¿Quién dijo no?
Yo, porque no va a entender. La profesora de quechua, dijo. Él no va a entender lo que yo le digo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bajo esta explicación que nos da Daisy, ¿la C sería correcta? ¿Alguien que quiera opinar o que haya contestado la C? ¿De repente alguien tiene otra idea? Maestra, tiene que hablar en su misma lengua porque puede entender el niño. Sí, había apagado el audio porque había una bulla acá que no dejaba escuchar. Ya. Sí, no se escucha porque había apagado el audio. Entonces, hay una profesora que nos estuvo diciendo que tiene que hablar en su misma lengua, ¿no? Ya, eso es la C. Entonces descartamos la C. Si Ricardo nos habla, nosotros no podemos contestarle en castellano si su lengua de origen no es el castellano, ¿no? Porque eso no favorece el vínculo, al contrario, no nos comprende, ¿no? Ya, entonces eso sería la C. La B dice, ¿cuál de las alternativas es más pertinente que la docente utilice para responder a lo que requiere Ricardo en ese contexto? Atender a Ricardo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación, usando su lengua materna y castellano, o sea, ambas, a fin de favorecer su comunicación en el nuevo contexto. Debemos usar ambas lenguas, tanto el castellano como su lengua materna. ¿Debemos hacer eso? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes contestaron la B? A ver, acá hay algunas respuestas. Ya, Verónica nos dice, es la A. No, maestra, ¿cómo van a hablar dos idiomas? No, nos dice, Rosana está molesta, dice, no, no se puede. ¿Cómo van a hablar dos idiomas? Más confundimos al niño, ¿no? Ya. Y luego dice la A, usar la lengua materna de Ricardo para atenderlo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación, para favorecer su confianza en las personas y en el nuevo contexto. Pero recuerden que la respuesta no es tácita, o sea, no podemos hablarle, sino que siempre hay un sustento, ¿no? Recién está en etapa de adaptación, nos dice Judy, así es. Entonces, si nosotros estamos atendiendo a un niño de año y medio, ¿no? Y la lengua originaria es en quechua, nosotros tenemos que comunicarnos en su lengua originaria, ¿no? Hay algunas, ¿por qué? Primero, por el tema de la conexión que se establece entre el niño y el adulto, ¿no? Hay una acogida, hay un periodo de adaptación por el cual está pasando el niño y nosotros necesitamos generar esa conexión con el pequeño. Si lo hacemos en una lengua que no es la suya, entonces generamos ese periodo de confusión, ¿no? Va a haber una confusión, no nos va a entender, como nos decía la maestra. Pero sí existe de parte de muchos padres, yo lo he visto en la zona rural porque he viajado mucho y he visto cómo los padres exigen a la maestra que les hable a los niños en castellano. Es más, por ejemplo, cuando ellos redactan o escriben, también les pide que lo hagan en castellano aunque no entiendan, ¿no? Porque la idea que tienen estos padres es que si nosotros usamos nuestra lengua castellana con los niños que tienen una lengua materna diferente, ellos van a poco aprender el castellano, ¿no? No están lejos de la verdad, pero si nosotros queremos desarrollar competencias en los niños,
No podemos hacerlo en un idioma en el que ellos no entiendan. Tiene que ser en su idioma original, ¿no? En el originario. Entonces, la respuesta correcta y de qué manera se debe atender en este espacio de cuidado a Ricardo es en su lengua materna. La respuesta correcta es la A. Debemos usar la lengua materna de Ricardo para atenderlo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación. ¿Esto qué va a permitir? Va a favorecer su confianza y también va a permitir que Ricardo se adapte a ese nuevo contexto. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí sería la A. Por favor, marquen la A. Ya, vamos a un siguiente caso. Dice, durante un proyecto de alimentación saludable, la docente comenta a los niños del aula de 5 años, que cuando era niña a ella le gustaba tomar jugo de plátano con leche, que le preparaba su mamá para crecer sana. A solicitud de los niños, acuerdan preparar dicho jugo. Para la preparación del jugo, la docente presenta la siguiente receta. Hace su papelote, pone jugo de plátano, dibuja su plátano y coloca los ingredientes. 2 vasos de leche fría, un plátano y 2 cucharaditas de azúcar. En la preparación, el primer paso, colocar la leche, el plátano pelado y el azúcar en la licuadora. Paso 2, licuar 1 minuto hasta que esté todo bien mezclado. Paso 3, servir de inmediato el jugo porque el plátano se oxida, ¿no? En el aula es la primera vez que la docente va a presentar este tipo de texto. Nunca lo ha hecho antes. Ella tiene el propósito de que los niños se familiaricen con las No características. se le escucha, maestra. ¿No se me escucha? Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, se Ahora le sí. escucha claro, maestra. Sí se escucha, maestra. Ya, Sí se le escucha. Sí se escucha, maestra. ya, listo. Sí se le escucha. Entonces, ella tiene el propósito de que los niños se familiaricen con las características del texto instructivo el que hemos mostrado, ¿no? Antes de que la docente lea la receta. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? Entiendan la pregunta. En el aula es la primera vez que la docente va a presentar este tipo de texto. Ella tiene el propósito de que los niños se familiaricen con las características del texto instructivo antes de que la docente antes de que ella misma lea la receta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Pedir que observen las imágenes del texto y que a partir de las mismas traten de mencionar cuáles serán los ingredientes. Luego pedirles que mencionen los pasos para la preparación de jugo de plátano con leche. Esa sería la opción A. B. Pedir que observen el texto y preguntar dónde está escrito el título. ¿Qué creen que dirá ahí? Si conocen algunas palabras del texto y cuáles son las palabras que conocen. Luego pedir voluntarios para que encierren con un plumón las palabras conocidas. Y C, que sería la última alternativa, pedir que observen el texto, preguntar si habían visto antes este tipo de texto, para qué creen que servirá, luego pedirles que señalen dónde creen que están escritos los ingredientes, dónde dirá cómo hacerlo y para qué creen que servirán los números que están debajo. Vamos a pensar en nuestra respuesta y después de 2 minutos vamos a contestar.
Ya pueden contestar, adelante maestros. A ver, contestamos todos. Contesten, contesten. Contestamos todos. Muy bien. ¿Alguien desea participar para dar a conocer su respuesta? A ver, ¿alguien desea participar, maestros, de manera voluntaria? También pueden escribir en el chat para explicarnos. Antes de pasar a analizar las respuestas, esta pregunta, ¿a qué competencia responde del área de comunicación? ¿A qué competencia responde? ¿Elaborar argumentos orales? ¿Escribir? ¿Leer? Escribe diversos tipos de texto. ¿Escribe o lee? Lee, maestra, lee Lee. diferentes tipos de textos. Así es, no escribe. Acá el niño no escribe nada, él ya lo encuentra todo escrito, ¿no? Pero lee. ¿Y cómo podrá leer? ¿Sabe leer? Miren lo que ha puesto la profesora. Mediante las Medio de imágenes. imagen. Las imágenes. Lectura de imágenes. Ya. ¿Y cómo se llama ese proceso cuando él hace una lectura de imágenes? ¿Él adivina? ¿Qué hace? ¿Qué proceso mental ocurre cuando él lee estas imágenes? ¿Adivina o qué hace? Interpreta. La maestra. Interpreta. ¿Qué más? Lo relaciona a su contexto, las imágenes que observa. Relaciona con su contexto. Eso se llama infiere, indaga, ¿no? Él infiere, porque infiere a partir de la experiencia. Inferir significa que yo puedo dar mi opinión en relación, por ejemplo, a ese texto escrito, pero tomando como base mi experiencia, ¿no? De repente he visto, si el niño conoce un plátano y lo ve dibujado ahí, puede inferir, porque ya ha tenido una experiencia, conoce el plátano. Las cucharas también, pero si no ha tenido la experiencia, no puede inferir. Ahí sí solo adivina. Entonces lo que la maestra tiene que hacer es generar situaciones de aprendizaje para que el niño infiera, no adivine, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver acá, muy bien María Anabel, infiere. Vamos a ver acá cuáles serían las respuestas, ¿no? A ver, revisamos, dice, es la primera vez que la docente presenta este tipo de texto y ella, ¿qué quiere? Que los niños se familiaricen con la característica del texto instructivo. No dice que lean, ella no dice, quiere que los niños lean, no dice, ¿no? Nosotros relacionamos esta pregunta con la competencia de lee. ¿Por qué? Porque cuando el niño se familiariza con el texto escrito, con el contexto escrito, el niño podemos decir que lee de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿no? Interpreta, infiere, indaga. Antes de que ella lea la receta, ¿qué quiere? Que los niños se familiaricen.
¿no? Se familiaricen con lo que ha puesto. Entonces, para lograr este propósito, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a los niños, según la A, observen ese texto, ¿no? Y mencionen cuáles serán los ingredientes. ¿Qué ingredientes ven acá? Si yo le digo, mencionen cuáles serán los ingredientes, ya estoy hablando de una receta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? También es como que ya les estoy dando gran parte de la información, ¿no? Si la maestra quiere promover que los niños infieran, indaguen, ¿no? Que el niño lea de acuerdo a sus posibilidades, que relacione ese texto con un contexto textual que para él es familiar, si yo quiero que pase eso, ¿qué tengo que hacer como maestra? Pedirle de manera instructiva que ellos me digan lo que ven ahí. No, la maestra tiene un recurso por excelencia. ¿Cuál es ese recurso, maestras? ¿Cuál es ese recurso por excelencia? ¿Está borroso? Sí, maestra, no se ve. Sí, No se, Miss, no se ve. maestra. Sí, es que no puedo poner mi pantalla completa. No sé por qué. A ver, lo voy a poner más grandecito, ¿ya? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, maestra. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es ese recurso por excelencia que yo voy a usar para promover que los niños se familiaricen con el texto instructivo? ¿Cuál es ese recurso? Es el recurso por excelencia que usamos los maestros. No doy instrucciones. ¿Qué hago? Hacer preguntas. Estrategias. Hago preguntas poderosas, muchas preguntas, ¿no? Acá en la B dice, está cerca, porque dicen pedir que observe el texto y preguntar, ¿dónde está escrito el título? ¿Qué creen que dirá ahí? Pero ya les dije que hay un título, ya no hay indagación. Si conocen algunas palabras del texto y cuáles son las que conocen, también ya estoy direccionando, ya es mi interés, ¿no? Ya no es del niño, ya es mi interés. Y luego pedir voluntarios para que encierren con un plumón las palabras conocidas, peor todavía. Ahí ya no hay inferencia, ¿no? Ya estoy dirigiendo la actividad. Entonces, el propósito no es ese. Salimos del propósito con esta respuesta B. El propósito dice acá, se familiaricen con las características del texto instructivo. Aquí ya no se van a familiarizar porque aquí lo que van a hacer es concentrarse en las palabras del texto y eso no dice la pregunta. Entonces, el recurso por excelencia es la pregunta, pero en la B no, porque en la B no está direccionado a las características del texto, sino a las palabras. Y el texto no solo tiene palabras, también tiene imágenes. Entonces, la respuesta C dice, pedir que observen el texto, preguntar si habían visto antes este tipo de texto, claro, es abierto, ¿no? ¿Para qué creen que servirá? Luego pedirles que señalen dónde creen que están escritos los ingredientes, dónde dirá cómo hacerlo, para qué creen que servirán los números que están debajo. Y todas las preguntas son abiertas, ¿no? Entonces, explotamos todos los recursos que hay en el texto. Números, si es que hay, ingredientes, si es que hay, ¿no? Que se familiaricen con las características del texto instructivo. No solamente hay texto, hay imágenes, hay números, ¿no? Y además cuestionar el hecho de que si realmente este es un texto y qué observan como parte del texto, ¿no? La respuesta correcta aquí es la C, ¿ya? ¿Otra vez sigue borroso? ¿No se ve? Sí, Miss, no se ve. Sí se ve, yo visualizo, sí, se está anotando bien, yo lo veo bien. Ya, no lo puedo poner muy claro, ya lo puse todo el tamaño. Maestra, tal vez sea porque algunas docentes están solo con el celular, porque yo estoy con laptop y normal se puede ver.
Ah, ya, pues. Maestra, yo también estoy con la, pero hay ratos que no se puede visibilizar, pero la pantalla está normal, no sé por qué. Yo pensé hasta en un instante que era mi Sí se ve pantalla. normal. Ahí, más grande todavía le he puesto. A Ahí ver, se ve ahí. Ahí se ve más. ¿No se ve nada? Sí se ve, Sí se profesora. ve. Sí se ve, maestra. Ah, ya. Ya porque me dicen que está borroso. No se ve. Flor dice, está borroso. Sí se ve, no se ve. Dios mío, no sé. ¿Se ve o no se ve? Ya bueno, vamos a seguir. De repente es la conexión también. A veces cuando nuestra conexión no está bien, sí no se puede visibilizar. Se ve un poco borroso. Yo lo veo bien y ya he tratado de agrandar. Igual, estos casos yo se los voy a pasar al profesor Reimer para que los comparta con ustedes, ¿ya? No se preocupen, de todas maneras, presten atención, escuchen porque luego esto se los voy a pasar. Vamos con el siguiente caso, ¿ya? Entonces, en la respuesta, en esta pregunta acerca del texto instructivo, la respuesta es la C, ¿ya? Marquen por favor la C. Vamos con el siguiente, dice, luego de realizar el paso 2 de la preparación del jugo de plátano con leche, o sea, seguimos en el mismo caso de la maestra con su texto instructivo, la docente prosigue y lee el paso 3 que indica, servir de inmediato el jugo. Después de asegurarse de que los niños comprenden el significado de la palabra inmediato, la docente tiene el propósito de aprovechar la lectura de dicho paso para que los niños formulen hipótesis. ¿Qué significa una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Posibles respuestas, maestra. Una posible respuesta, una posible solución, desde la perspectiva, la óptica y la experiencia de los niños. Ellos tienen sus propias hipótesis. No van a pensar como nosotros. Ellos tienen construyen su propia hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente que realice la docente para dicho propósito? ¿Ya? Entonces, ella se concentra en el paso 3 que indica servir de inmediato el jugo. Después de asegurarse que los niños comprenden el significado de la palabra inmediato, tiene el propósito de aprovechar la lectura de dicho paso para que los niños formulen hipótesis, ¿no? Es decir, comprendan cómo será inmediato, ¿no? ¿Qué es para ellos inmediato? ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente que realice la docente para dicho propósito? A. ¿Cuáles serán las hipótesis, no? ¿El jugo se malogra cuando se demora en tomarlo? Esto pregunta la maestra, ¿no? Para que los niños formulen sus hipótesis. ¿El jugo se malogra cuando se demoran en tomarlo? ¿Se acuerdan que yo les decía que en la tercera, acá decía, en el paso 3, servir de inmediato el jugo porque el plátano se oxida, ¿no? Ya, esa sería la primera. ¿El jugo se malogra cuando se demora en tomarlo? B. ¿Qué creen que le pasará al jugo si se demoran en tomarlo después de prepararlo? C. ¿Qué les parece si separamos un poco de jugo para ver qué pasa después de un rato de prepararlo? Vamos a pensar cuál es la respuesta y luego vamos a contestar. 2 minutos. Maestra, Maestra, disculpa. disculpe, la respuesta anterior, ¿cuál era, maestrita linda? La C. La respuesta anterior era, a ver, la C. Pedir que Gracias. observen el texto, sí. Ya, entonces vamos a dar los 2 minutitos aquí.
Ya pueden contestar, adelante. Franco me dio unos chocolates. Ahí están. Ya, a ver, vamos a ver, ya estamos contestando. Más respuestas. La sé, Miss. Contesten en el chat, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? Acá están. A ver, vamos a ver. Creo que es por esto, que no se ve. A ver, vamos a traerlo acá. ¿Ahora se ve mejor o no igual? Sí se ve bien, maestra. Pero no se Sí se molesten ve. que lleves. Yo estoy en mi celular, pero igual sí lo noto todo completo. Ya. Listo, entonces vamos a ver las respuestas. Dice, han contestado la B, la C, la B y la C. Está entre las dos, la B y la C. ¿Cuál será? La B y la C. A ver, ¿quiénes quieren dar su opinión? A ver, maestras, anímense, anímense. Dice, por la señal. Sí, puede ser la señal. Puede ser el internet que nos hace verlo borroso. Verifiquen su conexión. Yo las escucho bien, ¿ah? Pero no sé, de repente la conexión está débil. A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿La B o la C? Fundamentos. Vamos con los fundamentos. A ver, luego de realizar el paso 2 de la preparación del jugo de plátano con leche, la docente prosigue y lee el paso 3 que indica servir de inmediato el jugo, ¿no? Este sería el paso 3. Después de asegurarse de que los niños comprenden el significado de la palabra inmediato, la docente tiene el propósito de aprovechar la lectura de dicho paso para que formulen hipótesis. ¿En relación a qué? Al paso 3. ¿Por qué la maestra coloca en el paso 3 esta indicación, servir de inmediato el jugo? ¿Qué pasa con el jugo si no se sirve de inmediato? ¿No? Si la maestra tiene el propósito de aprovechar la lectura de dicho paso para que los niños formulen hipótesis, ¿cuál de estas preguntas ayudaría a que los niños formulen una hipótesis, ¿no? Y de esta manera se cumple el propósito de la maestra. A. ¿El jugo se malogra cuando se demoran en tomarlo? ¿Esto ayudaría o no ayudaría? Esta primera pregunta. No, maestra. ¿Qué daría? Si nosotros le preguntamos esto a los niños, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos No, sí, no sé. Ya, no, sí, no sé, Es ¿no? una pregunta cerrada, maestra. Es una pregunta cerrada, ¿no? No ayuda a construir una hipótesis. La B, ¿qué creen que le pasará al jugo si se demora en tomarlo después de prepararlo? ¿Qué contestarán? Nada. Que nada, no le pasará nada. ¿Qué creen No que le es pasará? válido, maestra, porque ya le estás diciendo que va a suceder algo. En sí, queremos que los niños desarrollen el conflicto cognitivo.
por la cual la pregunta más asertiva es la C, donde dice, qué les parece si separamos un poco de jugo para ver qué pasa después de un acto de prepararlo? Ahí los niños ya se van imaginando otras cosas y van obteniendo la información por medio de la experimentación también. Ujú. Muy bien, entonces nos ayuda a construir una hipótesis porque acá generamos la duda y el niño puede hacer una contrastación, ¿no? Puede comparar el jugo que se sirvió, ¿no? Versus el que se quedó un rato para poder ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si separamos un poco de jugo? O sea, dejar el jugo a la intemperie para poder observar. Y como el plátano es una fruta que se oxida, el jugo se va a oscurecer y ahí empezará la formulación de las hipótesis que podría llevar a plantear otras oportunidades o experiencias de aprendizaje o hasta un proyecto para ver tal vez qué otras frutas se oxidan, ¿no? O qué pasa con estas frutas. Muy bien, entonces la respuesta correcta aquí sería la C. La C. Hay preguntas abiertas. Ya, muy bien. La respuesta correcta es la C. Anoten por favor. Vamos con otra. Dice, en el aula de 5 años, los niños están desarrollando el proyecto Conocemos más sobre los insectos. Hoy los niños van a buscar información y en ese contexto la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? A. Mostrar variedad de textos con los nombres de los insectos y leer varias veces con ellos cada palabra escrita. Luego mostrar tarjetas con los nombres de los insectos previamente presentados para que cada niño identifique el nombre de un insecto. B. Poner a su disposición variedad de textos sobre insectos para que los niños los revisen. Luego, conversar sobre qué insecto les pareció interesante, qué creen que dirá en los textos sobre ese insecto y preguntar a cada uno cómo te diste cuenta de lo que dice. Y C. Seleccionar en variedad de textos la información sobre los insectos. Luego, distribuir dichos textos entre los niños, indicándole a cada uno la parte que debe revisar para conocer mejor cómo es el insecto que le tocó. Vamos a tomar 2 minutitos para poder contestar.
Ya pueden contestar, adelante. ¿Ya está? Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿cuál será la respuesta aquí? A ver, vamos a ver las respuestas. Han contestado todos igual, todos la misma respuesta, la B. ¿Por qué será la B? A ver. En el aula de 5 años los niños están desarrollando el proyecto Conocemos más sobre los insectos. Hoy los niños van a buscar información y en ese contexto la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos. ¿Cuál de estas acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? A. Mostrar variedad de textos con los nombres de los insectos y leer varias veces cada palabra escrita. No. Estaríamos bajo un enfoque tradicional. Mostrar tarjetas con los nombres previamente presentados no es lectura, para que cada niño identifique el nombre de un insecto, ¿no? Aquí dice que los niños van a buscar información y la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos, ¿no? Aquí no estamos encontrando el propósito en la respuesta A. En la B, poner a disposición variedad de textos sobre insectos para que los niños los revisen. Luego, conversar sobre qué insecto les pareció interesante, qué creen que dirá en los textos sobre ese insecto y preguntar a cada uno, ¿cómo te diste cuenta de lo que dice? Este está más cerca, la B, ¿no? Dice poner variedad de textos sobre insectos. Ellos van a tener que revisar y la maestra hará algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta abierta que es bastante retadora. ¿Cómo te diste cuenta de lo que dice? Y la C, seleccionar en variedad de textos la información sobre los insectos. Luego distribuir dichos textos entre los niños, indicándole a cada uno la parte que debe revisar. O sea, acá está direccionando ya la estrategia, ¿no? Para revisar, conocer mejor, que debe revisar para conocer. Ya acá le indica. Muy bien, entonces, ¿hay sustentos o no? Escuchamos a las maestras. ¿Hay sustentos aquí o no? La respuesta correcta aquí es la B, ¿verdad? ¿La A? ¿Quién dijo la A? La B. La B. La La B, B. maestra. La B es la respuesta correcta, así es. Poner a disposición variedad de textos sobre insectos para que ellos revisen, ¿no? No les vamos a direccionar, no vamos a darles la información escrita, sino vamos a dejar que ellos escojan, que ellos indaguen, que exploren, y eso les va a permitir acercarse o aproximarse a la lectura, ¿no? Muy bien, la respuesta correcta es la B. Anoten, por favor. Vamos con la siguiente. El aula de 5 años, un ratito.
En el aula de 5 años, durante el momento del juego libre en los sectores, la docente observa que los niños realizan diversas acciones. Considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde al nivel símbolo? A. Doris coge un plumón y una hoja y escribe su nombre como cree que se hace. José toma la tapa de un balde, se sienta en su silla y juega que está manejando un carro. C. Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan. Vamos a tomarnos 2 minutitos para poder contestar. Ya pueden colocar sus respuestas, adelante. Ya está. A ver, vamos a ver las respuestas. También aquí todos la B. Hay alguien que contestó la A, pero después todos la B. Muy bien. A ver, dice. Durante el momento de juego libre en sectores, la docente observa diferentes acciones, ¿no? Considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuál corresponde al nivel símbolo?
La función simbólica es un proceso previo al proceso, cuando empieza ya el niño el proceso de lectoescritura, el proceso previo a la lectoescritura es la función simbólica, ¿no? Los niños, ¿qué hacen? Representan a través de el juego, de la caracterización, de la recreación, diferentes personajes, ¿no? Diferentes acciones. Y estas a veces son acompañadas de algún objeto, que es como un símbolo, ¿no? Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál de estas acciones corresponde al nivel símbolo? Doris coge un plumón y una hoja y escribe su nombre como cree que se hace. No, porque ¿cuál sería el símbolo acá? Acá ya estaría escribiendo. Ya pasó de la función simbólica, ya está en lectoescritura, ya se pasó. B. José toma la tapa de un balde, se sienta en su silla y juega que está manejando un carro. ¿Hay un símbolo acá? ¿Cuál sería el símbolo? ¿Y qué simboliza? En la B. ¿Cuál sería el símbolo acá y qué simboliza? ¿Cuál sería? Al chofer, la tapa del balde. ¿Qué ¿Quién está simboliza la hablando? tapa del balde? ¿Qué simboliza? ¿Un chofer, maestra? No, la tapa del balde simboliza un timón de un carro. No. ¿Qué simboliza? Yo le entendí que simboliza José. Manejando un carro. Ah, no, José lo que hace es recrear una situación. Claro, él Sí, recrea claro. la situación y en la función simbólica él es el chofer de un carro. Pero para poder llegar hasta esta función simbólica él usa un símbolo. Florcita. ¿Qué haces, Flosh? Apague su micro, por favor. Y finalmente, Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan, ¿no? Aquí no hay función simbólica, salvo que Carlos esté representando a una persona que no ve, pero acá no ocurre eso, acá es un juego, ¿no? Identifica, pero no se ve niveles de representación de la función simbólica. Los niveles de representación se ven en la B. José toma la tapa de un balde, se sienta en su silla y juega que está manejando un carro. Silvia, no rayes por favor la pantalla, Silvia. No sé si tengo la opción de arreglar. Ya, listo. Entonces, la respuesta aquí sería la B. El símbolo es la tapa del balde y él en la función simbólica representa a un chofer, ¿no? A una persona que maneja un carro. Puede ser papá, un chofer de un carro, ¿no? Alguna persona que la ha observado. Aquí la respuesta sería la B. Se sigue viendo borroso, Evelyn. Ya. Listo. Más bien, estuve revisando, yo me quedé acá con una inquietud en esta respuesta. Acá, en el plátano. Porque, a ver, revisamos bien esta respuesta, esta pregunta. Dice, servir de inmediato el jugo sería el paso 3, ¿no? La maestra comprende el significado de esta palabra y quiere que los niños formulen la hipótesis. ¿Cuál de estas preguntas es más pertinente que realice la docente para dicho propósito? ¿El jugo se malogra cuando se demoran en tomarlo? Les pregunta. Ellos van a contestar sí, no, ya. ¿Qué creen que pasará al jugo si se demoran en tomarlo después de prepararlo? Con esta pregunta de la B, ella sí está promoviendo que los chicos formulen una hipótesis, porque acá ellos van a dar una posible respuesta, ¿no?
¿Qué creen que le pasará? De repente su posible respuesta es nada, es una hipótesis, no pasa nada, esa es una hipótesis, ¿no? Una posible solución. O de repente se evapora, puede ser, ¿no? Se disminuye la cantidad, se vuelve duro, de repente pueden decir, es una hipótesis. Y en la C ya no es hipótesis, porque la C es solamente para comparar, ¿no? Dice, ¿qué les parece si separamos y vemos después? Pero esto ya es un experimento, ya no es una hipótesis, ya es una comparación. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la B. Yo me quedé pensando y lo he estado revise y la respuesta es la B, no es la C. ¿Ya? Aquí la respuesta es la B, porque en la B la maestra a través de la pregunta promueve que los niños formulen una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Yo les pregunté, ustedes me dijeron una posible solución, una posible respuesta. Y en la B, cuando la maestra hace esta pregunta, obtiene de los niños una posible solución. Si dicen que nada, para ellos no ocurre nada, y esa es su solución, esa sería su hipótesis. Si dicen que se pone duro, también es una posible solución. Con la C, recién podemos hacer una comparación o experimentar o saber qué pasa. Pero aquí ya no hay hipótesis. La hipótesis es en la B. ¿Ya, maestras? Entonces, corrijan por favor. Aquí la respuesta es la B. El resto sí está ok. Ya está, todo lo hemos corregido, lo hemos también analizado con ustedes. Recuerden que en el área de comunicación tenemos estas 5 competencias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí en este caso, la competencia es la lectura a través de imágenes, ¿no? Aquí en las acciones para el tipo de texto, para que los chicos se vinculen y se familiaricen con el tipo de texto, también respondemos a la competencia de lee, no escribe, sino lee. Luego, asegurarse de que entiendan la palabra inmediato. Recuerden que leer es interpretar. Entonces acá yo quiero que ellos analicen, interpreten, deduzcan la palabra. Aquí también es leer. Leer es comprender, ¿no? Y luego, en esta pregunta, dice, para que los niños busquen información con respecto a los textos escritos, también es leer. Y finalmente, aquí, después de que ellos ya se vinculan con textos escritos en su juego, en acciones sencillas, desde la preparación de una receta, en búsqueda de información en diferentes tipos de materiales escritos, estamos ingresando a la función simbólica y vamos a identificar de qué manera los chicos desarrollan esta función simbólica, ¿no? Y lo hacen en representación, en recreación. La palabra recrear significa, es como veo una película y luego recreo esa película, las acciones de la película, las escenas de la película. Así es como se entiende en la función simbólica el recrear. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos ingresando, ya estaríamos más cerca de la lectoescritura, ¿no? Pero no porque los niños van a leer y escribir, sino porque ellos van construyendo en su mente primero imágenes, ¿no? A través de la recreación de este tipo de situaciones, y luego eso lo van a traducir en símbolos escritos, ¿no? En un contexto escrito. Muy bien, eso sería todo, maestras, por hoy. Voy a colocar ya las respuestas que hemos quedado y voy a pasarles el material para que ustedes también lo tengan y puedan darle una repasadita. Muchas gracias, gracias a todas. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Gracias, Anita, se acopla tu audio. Gracias, Muchísimas profesor gracias. Reimer. Chao, maestras. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todas. Chao, chao. Maestra, gracias por todo. Hasta luego.
Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Jessica. Excelente, excelente su ponencia. Por ello, una vez más, las más infinitas gracias en nombre de nuestra institución. Bien, colegas, llegamos a la parte final de nuestra clase de esta noche. Un abrazo a todos. Nos reencontramos en nuestra próxima clase. Bueno, tenemos una programación, aprovechar este medio para informarles que tenemos una clase que vamos a brindar el día el día sábado, a partir de las 4 hasta las 6 de la tarde, la subprueba de habilidades generales, razonamiento lógico. Entonces, ahí nos vemos, estimados colegas, ya le vamos a estar enviando el link al grupo de WhatsApp. Buenas noches, un abrazo.